más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Buenas tardes, mis queridas hermanas. Mi nombre es Karina y estoy muy agradecida de poder acompañarlas hoy dirigiendo esta reunión. Ha sido una semana muy difícil para mí y me imagino que para algunas de ustedes también, por lo que espero y deseo que Dios consuele nuestros corazones y nos anime a través de compartir su palabra en esta tarde. Les doy la bienvenida a todas y vamos a empezar con una palabra de oración. Pero antes de orar quisiera comentarles brevemente un pasaje de la Escritura que creo que muchas de ustedes recuerdan y es la historia de Esdras. Este hombre estaba cautivo y vuelve a Jerusalén por obra del Señor, con la tarea de edificar la casa de Dios. Cuando se describe quién era, se dice de Esdras que era un hombre versado en la palabra de Dios. Era un hombre diligente en la ley de Moisés, estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. Era un hombre del que se reconocía que tenía sabiduría de parte de Dios. Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Vemos entonces que Esdras le tenía que enseñar los mandamientos al pueblo y a todos aquellos que no conocían la ley de Dios. Que así como Esdras, hoy seamos buenas alumnas en la escuela del Señor, que aprendamos con diligencia la palabra de Dios y luego enseñemos a otras las Escrituras. Teniendo esto presente, hermanas, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque nos has permitido abrir nuestros ojos un día más en esta tierra. Te agradecemos, Señor, porque nos has dejado tu palabra y allí encontramos la fuente de la sabiduría. Gracias porque a través de las Escrituras podemos descubrirte y conocerte cada vez más. Te pedimos, Señor, que así como le diste a Esdras sabiduría al acercarse y meditar tu ley, también lo hagas con nosotras en esta tarde. Permite que podamos aprender de tu palabra, que seamos sabias al acercarnos a ella y al conocerte cada día más a ti. Permítenos, Señor, ser buenas alumnas a tus pies y ayúdanos a cumplir el mandato de enseñarle a otros, aquellos que no te conocen. Permítenos llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, sabiendo que tú estarás con nosotras. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad y por esta hermandad en la que podemos vivir aún separadas la una de la otra. Y te pedimos que nos ayudes a servirte, que estas palabras que escuchemos hoy sean de consuelo para nuestra alma y de ánimo para hacer la obra que tú nos has encomendado. Y hagamos discípulos hasta lo último de la tierra, como tú nos mandaste. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos, hermanas, alabando al Señor, por lo que ahora las invito a buscar en sus himnarios el himno número 86, o cantádmelas otra vez. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, socios de guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recibe la esperanza.
palabras de vida. Canto y cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son el mensaje de amor de nuestro grandioso Dios. Que Él abra hoy nuestros oídos. Continuamos entonando la siguiente alabanza, escucharte hablar.
Ahora, hermanas, estemos atentas a la palabra. Escuchemos el mensaje del Señor que nos trae nuestra hermana Verónica Fajardo de la provincia de Córdoba. Hola querida mujer que estás ahí. Qué bueno seguir compartiendo juntas delante de la presencia de Dios y de su palabra, lo que Él tiene para este tiempo. Y pensaba que es interesante considerar que estamos en un momento de la historia de la humanidad que será recordado siempre. La pandemia que paró al mundo. El COVID-19, el virus que nadie esperaba y que todos tuvimos que aprender a conocerlo, a convivir con él, del que todo el mundo habla. En la historia de la humanidad hubo hechos que marcaron. Hemos aprendido en la escuela siglos y siglos de historia que nos enseñan no solo lo que sucedió, sino cómo el hombre reaccionó ante sus hechos. El pasado nos enseña, y si sabemos aprender, no repetiremos errores. Dios mismo al pueblo de Israel les dice una y otra vez que recuerden la palabra, sus mandamientos, que los escriban, que no los olviden, que los transmitan a las próximas generaciones, que se mantenga viva su voz en medio de su pueblo. Y en estas grandes crisis es cuando no tenemos que olvidar. Por eso hoy juntas vamos a recordar y volver a un acontecimiento que provocó una sacudida mundial y aprenderemos cómo en una situación tan extrema todo lo que vivimos no nos tiene que frenar, sino es lo que nos enfoca para poder continuar. Quiero que juntas vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, una historia conocida. En mi Biblia el título de este pasaje dice En el camino a Emaús. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eran discípulos, conocían, porque habían convivido con Jesús y venían hablando y discutiendo. ¿Sobre qué? Sobre la muerte de Jesús. Realmente los había desequilibrado, no sabían qué hacer, no sabían qué iba a pasar con ellos, no entendían. Por eso hablaban y discutían. Porque cuando todo lo que tenés se vuelve incierto, nos ponemos en un estado de alerta, de nervios, y en ese estado no se puede dialogar. Realmente discutimos. En ese contexto Jesús se acerca y camina con ellos. Y es lógico, como estaban emocionalmente que no pudieran verlo. Y en el versículo 17 dice, y les dijo, Jesús, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Él pregunta. Y hace un silencio para escuchar, porque así es Él. Y va a escuchar y ellos van a hablar. Y ellos dan respuesta a esta pregunta. Y primero le cuentan su versión de la historia. Versículo 19. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos dan su razonamiento, ¿no? Y empiezan a explicar todo lo que había pasado. Dice, cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero también en ese hablar y en ese explicar, ellos comentan las últimas novedades que había habido sobre esto. Y le dice en versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. En medio de todo esto, ¿no te ha pasado también que en la presencia de Dios venís alterada y en angustia como ellos y le digas al Señor lo que pensás, lo que te parece,
lo último que escuchaste, tu propia versión de los hechos. Tal vez hoy tu vida de oración se volvió un monólogo, donde solo reclamas, enojada y discutís. Llegando al versículo 25, Jesús volvió a retomar la palabra. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Una persona insensata es aquella que le falta sabiduría. Y alguien tardo de corazón para creer, es muy clarito el concepto, ¿no? Incredulidad. Tiene que exhortarlos con palabras fuertes para que ellos reaccionaran, porque estaban en un estado de shock emocional y espiritual y mental. Y de repente Jesús, después de decirles esto, va a recordarles a los profetas, va a recordarles lo que ya estaba escrito, la palabra de Dios, y comparte con ellos un tiempo. Y en el versículo 31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El Señor muchas veces nos habla y después vuelve a hacer silencio, porque nos da el tiempo para meditar y decidir, porque creer es una decisión. Cuando hemos llenado nuestra mente de dudas, de angustia y de miedo, nos lleva tiempo volver a creer, aun cuando estemos hace años en la iglesia, aun cuando estemos sirviendo, aun cuando conozcamos un montón de la Biblia. Y ellos necesitaban meditar también, para creer que Jesús, el que habían visto muerto, había resucitado. Y en ese tiempo, dice el versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Espantados y atemorizados, seguían sin reconocerlo. Seguía costándoles creer. Y el Señor les vuelve a hacer una pregunta en el versículo 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuánto puede el miedo, la angustia y la presión de las circunstancias que te rodean llevarte a no reconocer a Jesús en tu camino diario? A asustarte si lo vieras, porque no terminas de creer. A escuchar las Escrituras, lo que se dice de Él y lo que va a pasar, y seguir sin reconocer su voz y su presencia. Qué lentas somos a veces para comprender. Y cuánto nos cuesta creer lo que ya está escrito en la palabra. El versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántas cosas has pasado en este tiempo de pandemia que te han robado el gozo, la paz y aún la seguridad en Dios? Tal vez estés en este camino de Maús, hablando, discutiendo, dando tus razones, lo que pensás. Pero tal vez hoy Jesús aparece para exhortarte y abrirte los ojos, el entendimiento, y recordarte que todas estas cosas ya se han escrito y por eso se van a cumplir. Porque Él está, es fiel, y te recuerda hoy que nuestra vida, si sos una hija de Dios, tiene esperanza en la eternidad. Y mientras caminamos hacia allá, tenemos el privilegio, como los discípulos, de compartir las buenas nuevas de salvación. Fíjate que después de que Él le abre el entendimiento para comprender las Escrituras, el versículo 46, Él comienza a ubicarlos, porque realmente estaban en una confusión. Estaban perdidos en su camino. Y les dice:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué tremenda realidad y qué hermoso privilegio. Ellos habían sido testigos, ellos habían visto. Pero Jesús los está ubicando y les está diciendo que era necesario que todo esto pasara. Pero había un objetivo mayor, y era predicar en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Tal vez hoy tengamos juntas que pedirle al Señor que nos saque la duda y el miedo y abra nuestros ojos para poder verlo y nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y así no ser tarda de corazón para creer. ¿Querés acompañarme en un momento de oración para que con reverencia nos postremos delante de Él? Señor, hoy queremos llegar a tu presencia, reconociendo que tal vez hemos venido en este camino perdidas, quejándonos, alteradas, nerviosas, deprimidas, en angustia, cansadas. Pero Señor, vos te acercaste y no te hemos reconocido. Hemos sido, Señor, incrédulas, hemos sido insensatas y nos ha costado mucho creer. Hemos dejado que las circunstancias de este tiempo tan difícil nos abrumaran la mente y el corazón, nos asfixiaran, Señor. Vos conoces lo que cada uno está pasando y yo sé que hay situaciones tal vez de escasez económica, de salud difíciles, de pérdidas. Hemos perdido seres queridos en este tiempo y todo esto ha sacudido nuestra vida. Lo mismo que le pasó a esos discípulos, habían perdido al gran maestro y ya la esperanza se había esfumado. Pero hoy, Señor, queremos pedirte perdón por esto y entender que lo que nos rodea es parte de lo que las Escrituras ya nos advierten que va a pasar en estos tiempos. Pedirte que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento a la palabra, Señor, para poder entender lo que nos toca vivir y saber, Señor, que estás con nosotras, que nunca nos dejaste y nunca nos abandonaste. Señor, hoy anhelamos que tu mano toque nuestra mente y nuestro corazón y arranque todas esas raíces de amargura que se han provocado, Señor. Porque sinceramente no esperábamos todo lo que pasó. Lo mismo que los discípulos. Pero no queremos estar perdidas en este camino. Clamamos delante de tu presencia para que saques la duda y la incredulidad y nos llenes de gozo, de paz y de esperanza. Aun cuando las circunstancias sean difíciles, Señor. Muchas cosas no van a cambiar, pero aún así podemos en tu presencia disfrutar. Y queremos realmente que quites toda dureza del corazón. Que el Espíritu Santo que mora en nosotras traiga revelación de la palabra. Señor, que la esperanza que mora en nosotras, que es eternidad, pueda ser compartida a otros que todavía no te conocen. Señor, si a nosotros nos ha costado que somos tus hijas, cuánto a un mundo que está perdido en tinieblas y oscuridad. Y necesitamos que nos recuerdes estas cosas para poder compartirlas, porque hemos sido testigos de lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias, porque Jesús vino a morir en la cruz y Él resucitó, se levantó entre los muertos, caminó con nosotras, Señor.
solo para recordarnos que no estamos solas, pero que necesitamos tomarnos con fe de su mano para avanzar en este camino. Gracias, papá. Gracias porque hoy nos estás exhortando fuertemente, pero con un amor que es eterno, para que podamos seguir adelante. En este tiempo donde hay almas que se pierden en el infierno y sin esperanza, y en nosotras está llevar esa luz y esa eternidad a sus corazones. Hoy juntas también queremos pedir por nuestros seres queridos, por aquellos que no te conocen, por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Señor, si queremos descansar en vos, también debemos dejar toda carga a tus pies. Hay cosas que no podemos cambiar nosotras, pero hay algo que sí podemos hacer, y es clamar delante del trono de la gracia. Si hay cargas en tu corazón, yo te animo a que las dejes delante de Dios. Si hay personas queridas, cercanas, que no están bien, que puedas pedirle a Dios por ellas. Y juntas, Señor, pedirte que la salvación llegue a sus vidas. Que ese milagro que pasó en mí sea algo que fluya en mi entorno y en mis seres queridos. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque aun cuando ves que estamos mal, no nos dejas así. Una y otra vez vas a volver, vas a caminar, vas a preguntarnos cosas y vas a dejarnos para que meditemos. Vas a darnos el tiempo, Señor, para no estar tristes, agobiadas, asustadas. Señor, que tu mano poderosa, pero tan tierna y llena de amor, hoy se pose sobre cada corazón y sea renovado en fe y en esperanza. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y porque estás siempre con nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Solo recordarte que delante de Dios siempre vas a recibir una respuesta de aliento. No cargues con lo que hay en tu vida y en tu mente de tristeza y angustia. Suéltalo delante de Él. No son tiempos fáciles, pero realmente estamos del lado del victorioso y vencedor. El Señor te bendiga. Mis hermanas, estamos llegando al final de esta reunión. Agradecemos a nuestra hermana Verónica que nos ha compartido hoy esta enseñanza, esta conversación entre el amoroso Salvador y los desanimados discípulos camino de Emaús. Escuchemos al Señor porque Él nos habla a nosotras y conoce nuestras más profundas desilusiones y tristezas. Nos habla y también nos escucha. Dos atributos de Dios que no deberíamos olvidar. Oremos, hermanas. Padre Celestial, levantamos a ti nuestras voces porque sabemos que tú nos escuchas desde los cielos. ¿Qué Dios como tú, que inclinas tu oído y nos escuchas? Te agradecemos, Señor, porque podemos llegar ante ti con todas nuestras peticiones y expresarte aún nuestras más profundas tristezas. Ayúdanos, Señor, a llevar delante de ti todas nuestras cargas. Haz que podamos hablar contigo cada día, pero también que podamos escucharte cada día. Que al abrir tu palabra, tu Espíritu nos hable. Te pedimos una bendición para cada una de las que estamos aquí. Que podamos recordar estos dos atributos tuyos y meditar cada día más en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Más profundo.